Hola, buenos días. Vamos a presentar un tema que es muy interesante. Aquí yo trabajo en CIATEC, Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Estado de Jalisco. Estamos trabajando en biotecnología vegetal para generar nuevas variedades. Este tema, que es generación de nuevas variedades de plantas mediante mejoramiento genético por mutaciones. ¿Qué es mejoramiento genético? Mejoramiento genético es proceso basado en principio, método de obtención de nuevas variedades y plantas cultivos, generar altas condiciones en ambiental, más producción, rendimientos y un cultivo de calidad requerida, ¿verdad? Meramente por mutaciones, vamos a hacerlo es mutación para tenerlo variación en plantas y selección de plantas que podemos tenerlo nuevas variedades con nuevo carácter deseado. Importancia. ¿Qué es importancia de mejoramiento genético? Nosotros conocemos este tema. Es dos desafíos que es más importante todavía en el mundo. Ese es crecimiento de población y urbanización. Y los efectos negativos del cambio climático es para producción de alimentos. Esto es el desafío que normalmente se reduce de producción de plantas y todas las variedades. Solo necesito que nosotros, ¿qué hagamos? Hagamos de generar plantas con nueva capacidad para que se da mejor producción para alimentarla para todos. Importancia es que ustedes saben que hay según de datos que 2050 van a ser más gente de 9 billones de todas las poblaciones, y eso se hace para poblar esta población necesito dar alimentos para todos. Y población total, como van a pasar 9 billones, también de agricultura, que sabemos esta presentación que ustedes van a ver, que emisión de agricultura más o menos puede ser que sube un poquito, pero agricultura en hectáreas no sube tanto, mejor baja un poco. Más importante es área agricultura por cápita, significa que esta se baja. Cada vez se baja cuando el número de población se sube. Ese es con alimentos, es necesario más de plantas que tienen bien productora para alimentarlo a todos. Aparte de esto, es un cambio climático. Ustedes saben de cambio climático hace todo lo manera efecto en todos los sentidos, hasta la de sequía, efecto en organismo, hasta insectos y población y todo. ¿Esto qué hace? Hace desafío para plantas que viven todo el tiempo en el campo y para producirlo. Esto es el segundo desafío más importante, que necesito mejorar las plantas que se produce durante de condición adversa, ¿verdad? Los objetivos principales de mejoramiento genético es mayor rendimiento, que necesito que produce mucha producción, mejor calidad, también necesito que tienes calidad, no solo cantidad, también tiene grano y todo se mejora. También es problema de resistencia. Ustedes saben, a partir de biótico también abético, condiciones que también provoca para disminuir de productividad. Su planta tiene que tolerar estas condiciones. Y también otro es de importancia de agronomía, como más producción de unidad de anaquel, azúcares, también adaptabilidad. No solo adaptabilidad de climático, también para nutrientes y otros factores que normalmente planta es necesario, ¿verdad? Camino. ¿Qué es camino? ¿Cómo puede ser lograrlo este mejoramiento genético en plantas? Hay varios caminos. Voy a hablarlo sobre unos 5 temas más importantes. Mejor ustedes conocen el cruzamiento, que es muy tradicional, que hacen para cruzar las plantas, para
generando variedades, pero tiene su ventaja, desventaja. Sí, así puede ser mejorar las plantas, pero en primer lugar, necesito una buena planta para que cruzarlo. Segundo es tiempo, es poquito largarlo tiempo. Tercero es, ahí puede ser que segregación de carácter en mucho tiempo, como cruzamos muchos genes con muchos genes, para seleccionarlo también hay problemas. So, a partir de esta hibridación, también misma manera, pero también ahí tiene sus desventajas. Poliploidea, pero usted sabe qué es. Poliploidea es que doblamos con número de cromosomas. Cuando doblamos cromosomas en números, planta puede ser producir más grande, tienes todas las producciones puede ser doble, pero posiblemente que ese crecimiento puede ser despacito. También no puedes jugarlo con calidad, sol o cantidad, posiblemente cambia con eso. Eso tiene desventaja. Y también tenemos tecnología moderna que es modificación genética, pero ustedes saben de reglamentos. Reglamento muy fuerte, muchos países no quieren. Eso es un desafío que nosotros necesitamos que tenerlo para superarlo. Esta planta también se pierde de todos los de nuestro 50, 60 o miles de años de plantas. Eso es, para no generarlo, hacemos una mutación inducida. Eso es por razones de que eso no es como que teoriza la planta modificada y también tienes un poco tiempo. Tercera ventaja es que se podemos jugar algunas cosas, por ejemplo, color de planta, grano, tamaño o planta altura. Esas cosas podemos manejarlo. Esta ventaja que es mutación inducida puede ser que es mejor. Su mejoramiento genético base de esto puede ser terminal de color o forma, tamaño, duración de floración, madurez, olor, sabor, resistencia de enfermedades. Y eso puede ser manejarlo solo unos dos de características de plantas, no tocar otra parte. Esa es más ventaja cuando hacemos mutación por inducción o por inducida, ¿verdad? ¿Qué es mutaciones? Ustedes conocen, es mutación, una alternación o cambio de información genética. Ese origen de palabra mutare se significa de cambio. Eso es de cambio genética, normalmente genotipo, que es de la planta. Y podemos al azar, pero sí ahí podemos hacerlo inducido. ¿Cómo hace esa función? Mejor usted puede primero foto, sí que es normal y cambio una base, que posiblemente cambio solo una base de una planta y puede ser adición, puede ser adicionar una base de cadena de ADN o puede ser cambiarlo uno por otro. Hay varias formas de mutación ocurre en plantas. ¿Y qué hace? Normalmente, quería decir en esta gráfica, ustedes pueden ver, el nivel de ADN se cambia hasta la información de la proteína. Porque este proceso, ustedes saben, ADN, cuando produce de mRNA y cuando ADN se transcribe, produce mRNA y después produce información de proteínas. Como un solo cambio, por ejemplo, una base de CCT a nivel de ADN y se cambia en nivel de RNA como KKA y esta produce un aminoácido glicina. Pero en el caso solo base, se cambia en lugar de KAA se produce glutamato. Eso significa que una sola cambio de base puede ser cambio de nivel de aminoácidos o proteínas. Eso es mutación, ocurre normalmente en plantas, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de mejoramiento genético de permutaciones. Mutación ocurre dos tipos. Posiblemente, naturalmente, se llama mutación espontánea y otra es mutación por inducida. Para espontánea, las mutaciones pueden ser como evolución. Usted ha visto que en cualquier parte de planta se produce de diferentes formas, tiene variaciones, es normal. Pero también puede ser por inducción.
¿Cómo puede hacerlo? Como física o química. Ahí, que es normalmente física, ¿qué hace en física? Hace mutación puntual. Puntual significa, puede ser cambiarlo solo base o cambia o adiciones. Y también física puede ser rompimiento de algunas partes de cromosomas, que puede ser cambiar el nivel de cromosoma o solo con base. Eso puede ser de diferentes radiaciones y neutrones. Eso es forma que hace cambio por la física. Por química, normalmente química hace mutación puntual. Significa puntual es que solo hace cambios, ¿no? Es normalmente uno bases y hay diferentes químicos como metilsulfonato, hay varios de otros compuestos que es más importante de estos compuestos, ¿verdad? Mutación por genética, ese es y como hablamos, es químico-físico. Químico puede ser diaminarlo, bases de alicobantes, colorantes, bromuracielo, y hay varios tipos de químicos. Físico, como puede ser radiación no ionizante o sí ionizante. Esto son dos formas de físico y químico. Mutación por inducidas. La mutación inducida se utiliza mediante de 20, sustancia química, radiaciones, cambiar al azar y divorciar mejores, aproximadamente, o mejor dicho, que más que 3.000 plantas que generaron con esta técnica, y no son organismos modificados, o mejor dicho, con OGM. Eso es más ventaja que tenemos para que no caracterice con esta manera, ¿verdad? Mutación física, como dije, puede ser radiación dos tipos, como ionizante y no ionizante, y eso que hace puede ser mutarlo puntualmente o puede ser romper algunas veces algún cromosoma. Eso hace esta manera que usted puede ver en esta gráfica, que es nivel de rango de longitud de onda, donde se ionizan y no ionizante de radiación que afecta, ¿verdad? Tiene nivel de ultravioleta o otro rango de gamma o radiación gamma o radiación X, que tienes su radiación ionizante. Estos rangos que normalmente afecta el nivel de cromosoma, cambiarlo de bases o romperlo a algunas bases en cromosoma. Hay radiación, tienes diferente uso, hay muchos que utilizaron sobre estos temas y producieron muchas plantas, ejemplo como avena, cebada y arroz, trigo, hay varias formas, y tienes un rango de radiación que utilizamos 300 a 400, o mejor dicho, hasta la 500 gray, que utilizan para gamma radiaciones para generar mutaciones y después seleccionar de plantas. Hay varias plantas que utilizaron de esta técnica para mejoramiento genético para producir nuevas plantas. Químicos, básicamente químicos análogos, que es base como más similares, como en lugar de tiamina, de algunas bases que puede ser cambia con un bromouracilo, y eso es estructura como similares, puede ser cambiarlo a estas bases de análogos para que eso posiblemente hace unas mutaciones. Cuando hay traducción, hace diferentes errores o variaciones en plantas. Cuando esa planta produce, cambia de nivel de proteína y nivel de plantas o sus características. También análogos de semientes o hidroxilantes, como ejemplo con ácido nitroso o hidroxilamina. Estos también posiblemente se cambia en cadena de genes que normalmente se producen mutaciones. Las más importantes, los agentes alquilantes, que es químico o normalmente hace mutaciones, es metilsulfonato, que es más importante con ellos,
¿Qué hace? Hace cambio también base, puede dilitarlo o cambiarlo bases o metilarlo. ¿Y para qué eso? Cuando hay producción de aminoácidos de proteína en cadena de proteína, se cambia y cambia genéticamente. Eso hace diferente forma para que se producirlo estos químicos. Mundialmente hay de estos más de 3.000 o más de 2.500 plantas que se produjeron. Aquí quería decir de población o número de plantas que producen más de radiación que químico o físico que químico, más de como 70% o más de 60% de plantas produce a base de radiación en gamma. Y estas plantas normalmente tienen tres categorías, uno es cereales y otro es diferentes plantas y ornamentales. Más plantas generaron por mutaciones cereales, normalmente arroz, que diciendo que más de 500, cebada, trigo, que es también una cantidad sustancial, y también otras plantas, y a partir de muchas ornamental plantas para mejorar las flores, colores, vida de anaquel. Hay varias plantas que hicieron normalmente o mundialmente, según el dato de FAO, que es en diferentes países mundialmente, ¿verdad? Ese es otro dato muy interesante, que normalmente en Asia que se producen más plantas con mutantes. Como habrán visto ustedes, China tiene más altos números, como casi 800 o 900 plantas que producen base de mutaciones, y como 32%, total de 32% de plantas produce base de esto. El segundo lugar es Japón. India es el tercer lugar, que se producen muchas variedades con mutaciones. No sé, afortunado o afortunadamente, en México tenemos algunos reportes, mejor no es sustancial de estas maneras, para producirlo plantas con mutación o mutación inducida, ¿verdad? Mutación química también tiene un lugar muy fuerte, normalmente como EMC de metilosulfonato, que utilizan para generar las variedades. Hay muchos, normalmente más que 100 plantas o 120 plantas alrededor que producieron base de EMS, basado en otros químicos, y esto más hicieron con más de arroz, como más de 50%, más plantas que produciendo base de EMS o químicos en arroz, después cebada, trigo y otros, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo es generar variedades? Generar nuevas variedades tienes tres pasos. El tipo, la eficiencia de mutagénesis depende en eso. Nosotros tenemos que ver qué material vamos a utilizarlo para generar las mutaciones, y depende de su eficiencia, plantas se producen, y a partir de ese material vegetal de partida y verificación y selección. Nosotros, una vez generamos de variaciones en plantas o variación en algunos cultivos, y después tenemos que hacerlo selección base de qué necesidades. Una vez nosotros seleccionamos, ya sabemos de estas mutantes, y seleccionar rigurosamente para tener una nueva variedades o unas variedades que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, inducir mutaciones con plantas y generar más variaciones, y tenemos unos diferentes, como primero, segundo o tercero selecciones. Una vez esa selección se genera, de nuevas variedades se registra, ¿verdad? Etapa de desarrollo, esa es más importante de todo, ¿verdad? Etapa, tienes unos 3-4 etapas, como hablamos anteriormente. Esa etapa es seleccionar de plantas o explantes, y después tratarlo. Normalmente tratarlo, usted tiene que también seleccionar lo que van a ser físico, químico, también el químico, qué químico van a hacerlo, físico, qué radiación vamos a utilizarlo, y después
o después de tratamiento para mejorarle plantas, para recuperarlo de plantas. Después de generación por generación tenemos que seleccionarlo de plantas. Esta planta tiene que seleccionar de la mejor manera que nosotros queremos. Una vez se selecciona, ya después se hace escala piloto o diferente condición climática. Ya después podemos preservarlo para siguiente generación o para semillas, va a ser de diferente manera para que utilizamos después. Registración de mutantes, en caso necesario es nuevas variedades, hacemos una registración y después podemos hacerlo de producir masiva y cultivo para comerciales, producción comerciales, bla. Base de esto, esta es de etapa de desarrollo de mutantes y vamos a iniciarlo con eso. Normalmente inicia con muchas plantas, con tiempo, cuando sube tiempo, tenemos, cuando vamos de tiempo, reduciendo plantas. Cada vez que nosotros tenemos seleccionando cada etapa, ¿qué está pasando? Y a último tenemos de plantas como unos 2 variedades o unos dos temas. Ahí podemos tenerlo o unos 2 líneas que podemos seleccionarlo, utilizarlo para estas plantas para producción comercial. Etapa de desarrollo, primero nosotros tenemos que tenerlo que material vegetales. Material vegetales normalmente utilizamos semillas, nosotros utilizamos llamas de axilares, de hojas y varios temas para que significa que puede ser in vivo o in vitro. Son 2 materiales. Voy a dar un ejemplo que nosotros hicimos 2 variedades que trabajamos. Uno es cempasúchil, otro es stevia. Cempasúchil normalmente nosotros iniciamos con semilla, primero seleccionamos semillas uniformes y después para tratarlo, misma manera cuando queremos una in vitro como stevia, llamas axilares que nosotros llevamos, ya lavamos, utilizamos para tratamiento. Sí, misma manera nosotros utilizamos EMS, también radiación gamma para que se tratado para eso. Cualquier forma necesito una selección buena de plantas o semillas o órganos o célula crecido en in vitro, ¿verdad? Ya después mutagénos, ustedes saben que nosotros podemos hidrofísica o química, posiblemente hay diferentes concentraciones. Esta concentración que utilizamos nosotros podemos una LC50 o mejor dicho una efectiva concentración que normalmente es 50% de planta que se sobrevive o se hace una diferencia, ¿verdad? Eso es de nosotros manera que seleccionamos de plantas, pero de todas maneras necesito seleccionarlo de mutagénos que vamos a utilizarlo. Puedes utilizarlo plantas, suficientes semillas o cultivo de in vitro toquido o llamas, vamos a utilizarlo. Vamos a hacer radiaciones y hay un rango que nosotros utilizamos 0.2 a 2% de EMS o radiación hasta a 200 hasta 500 GRE que normalmente utiliza para generar las variedades. Etapa de selección de mutantes, depende de plantas que queremos. Etapa primero o normal, etapa es crecimiento. Normalmente voy a dar un ejemplo con cempasúchil o stevia. Nosotros que hicimos base de crecimiento, porque nosotros queremos de mejor arquitecto de plantas que tienes para que se produce de primera producción. O no, mejor piénsalo, una planta chaparrita o no tiene tanto poder para producción de flores o producto de hojas o crecimiento, ese no van a servirlo. Para eso nosotros las diferentes generaciones igual manera van a hacerlo mejor plantas que tienen buena arquitectura o tienes buena forma de crecimiento o se crece mejor. Primero. Segundo paso es selección para base de que necesario, puede ser tamaño de flores, producciones, por ejemplo, de plantas de cempasúchil, nosotros queremos, tienen que ser grandes flores, tienen colores distintos y para eso, tenemos diferentes tipos. Y eliminamos de riesgos no deseados, significa que no queremos y ese sí eliminamos en el sistema. Para eso yo decía,
cada vez que seleccionamos, eliminamos de plantas que no es necesario, cada vez de plantas reducir de números hasta que del final. Selecciona clones en caso de in vitro. Cuando hay in vitro plantas tenemos clones, vamos a ver mejores clones con condición adecuada, crecimiento o necesito qué carácter queremos o rasgos queremos. Base de esto eliminamos cada paso, cada plantas, cada variedades, o mejor dicho, clones en cada etapa. Y después, ahora es más táctica. Táctica, ¿qué significa? Por ejemplo, queremos una color, queremos una tamaño de fruta, o queremos floración, madurez, enfermedades, insectos. Este tiempo que hagamos selección más rigurosa. Vamos a ver, aplicamos en caso queremos un insecto resistencia de una enfermedades, aplicamos este virus, bacteria o algo en estas condiciones para ver esta planta tiene tolerante o no, hasta qué punto. Todas las variaciones que tenemos seleccionado, vamos a aplicarlo, veremos de plantas que tienen tolerancia, seleccionamos en base de esto. No solo es misma generación, hagamos diferentes generaciones, o tamaño, o colores de flores. Nosotros vimos que si hacemos variación en diferentes colores, de qué color queremos, analizamos estos colores. O queremos que producimos azúcar, veremos qué nivel de enzima, producción de azúcares, o nivel de azúcares, o producción de azúcares en la hoja, hagamos de esta manera. Por ejemplo, de proyectos de nosotros tenemos de selección en cempasúchil, nosotros queremos de color y tamaño de flores. Vamos a verificarlo de tamaño de flores y misma manera analizamos enzimas que ruta metabólica de producir antocianina o mejor dicho de beta-carotina total. Vamos a ver quién se produce estas mejores plantas. Vamos a ver verificando con diferente manera, posiblemente verificación fisiológica, bioquímica, también molecular, nivel de molecularización necesario para lograr esto. Por ejemplo, para stevia, nosotros vimos que stevia de dulzante que es reducido a, que es normalmente utiliza para dulzante. Esto nosotros que vimos es de ruta metabólica de este producto, nosotros revisamos de enzima, como ven en la segunda figura, y después veremos que analizamos HPLC de nuestra producción de este mismo compuesto para seleccionar unas plantas. Esta es parte de rigurosa selección, es más importante para tenerlo esta importancia de plantas, para seleccionar plantas que queremos, que deseamos, ¿verdad? Etapa de desarrollo fue primero su selección de semilla in vitro o ex vitro plantas, después hacer el tratamiento, pero también ahí seleccionamos dos o uno o diferentes químicos que queremos decirlo, germinación o para calcularlo de LD50 o mejor dicho que donde 50% se generan mutaciones y después regeneramos plantas en caso in vitro, después selecciones en base de crecimiento, después rasgos deseado y no deseado eliminamos, hacemos escalar la planta en piloto y después produzcan in vitro o ex vitro, nivel de extracciones industrial y después hacemos plantas como queremos y producir en campo, eso es necesario. Ese es desarrollo de selección riguroso para tenerlo unas líneas, 1, 2 o 3 líneas normalmente genera hasta que prueba en campo. Vamos a platicar unos dos proyectos que nosotros hicimos aquí, mejoramiento de base de mutaciones inducida, stevia para reducido A, que es normalmente el dulzante que utilizamos. Esta parte utilizamos yemas axilares, tratamos mutagenes, utilizamos dos formas, utilizamos MS, utilizamos también de radiación gamma, que generamos varias plantas y tenemos selección in vitro de plantas como crecimiento y diferentes generaciones y después caracterizamos plantas base de ruta de metabólica y también nosotros vimos que esta
qué planta se produce reducido a más. Solo nosotros buscamos esta forma y ya después generamos 1 o 2 líneas para que se produce o practica o vamos a ver qué realizamos en campo, ¿verdad? Y otro proyecto más importante que hicimos, mejor está en camino, mejoramente en el cempasúchil. Ustedes saben que es importante para México. Esos proyectos nosotros también hacemos a partir de semilla. Eso es un poquito diferente, como ustedes han visto anteriormente, utilizamos maxilares, pero ahorita utilizamos semillas. Estas semillas hacemos tratamiento normalmente de MS, también de radiación de gamma, generamos muchos mutantes, ya después que hicimos, germinamos de semillas, seleccionamos semillas más mejores y eliminamos débiles, ya después llegamos a una copia para in vitro, para que tengas una copia, para que no perdamos de estas copias y después implementamos, hacemos verificación bioquímica. Bioquímica significa, veremos de ruta metabólica de producción de zeaxantina, que es más importante en esta flor porque da colores amarillo y también zeaxantina un valor comercial. Vamos a ver de ruta metabólica como el PDS, que es más de producirlo de queratina en plantas, o mejor dicho, este caso de cempasúchil, y ya después verificamos de tamaño de plantas, de coloración, análisis HPLC para de zeaxantina para generar unas variedades. Una vez está 2 o 3 líneas generamos, está en el camino, y ya que lo hagamos, pongamos en campo para verificarlo su producción agrícola o diferentes condiciones de campos, diferentes regiones, de condición qué variedades vamos a hacer mejor para nosotros, ¿verdad? Y conclusiones y perspectivas, relativamente está fácil. Mi conclusión es bueno, técnica relativamente fácil para generar variación, base de inducir mutaciones y de rasgos que queremos. Existe casi 4.000 mutantes mundialmente que apliquen. No sé, ustedes saben que en México tenemos muy poco o no hay registro de variedades. Consumo menos tiempo, ese es más fácil, como una cruza dura varios años, posiblemente unos, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, posiblemente es 1 año, tenemos algunas variedades, podemos generar las variaciones. En el proceso de selección muy conocido y económico, también es cómo vamos a hacerlo en base de semilla o in vitro o algunos material ahí controlado, posiblemente que nosotros podemos tenerlo muy poco dinero, y también de igual manera cuando hay menos tiempo es menos económico, ¿verdad? Para gastarlo menos dinero. Todo el mundo hace en México, nuevo científico, ahora es todo el mundo, incluso en México nosotros utilizamos estos nuevos científicos y ya entrando en este tema para producir nuevas variedades. Ciatec, nosotros generamos muchísimas variedades, 3, 4 variedades, no registramos todavía variedades por razones de empresa y ustedes saben de reglamentos, pero ya incluso yo participo en unos 3 variedades de generaciones, incluso algas, para producirlo, nuevas variedades con base de mutaciones, para que ya uno está en el programa en el campo, algunos están por salirlo. Eso es manera que nosotros podemos hacerlo aquí en Ciatec, esta técnica, producir nuevas variedades, algunos clientes o algunos productores, esto tiene que salir, es no más caro tampoco. Me gustaría que todo tiene que ser interesado para sus propias variedades, para que no pague regalia para China, para Estados Unidos o alguien. Podemos hacerlo arandano, cualquier variedades. Nosotros tenemos ex vitro, in vitro, hay producciones, podemos hacerlo es de buena manera, buena forma, y eso es para que una empresa tiene propio, no solo su empresa, país, nuestro condición aquí, y esas variedades para mejor para nosotros. De igual manera, ese es no OGM, significa que no hay involucrar ningún reglamento de otros países donde hay problemas sobre de planta modificada. Eso es manera limpio, para no hay problemas. Esa es buena manera para tenerlo.
Eso es muy buena forma para hacerlo. Gustaría que de todas maneras empresas tienen que hacerlo o generar sus variedades. Está un papel muy importante para generar nuevas variedades en nuestros centros, nuestro país y de México. Gracias, gracias para escucharme. Hay algunas dudas y todo, estamos platicando para eso. Y mi correo es nutter@ciatec.mx. Cualquier dudas, aclaraciones, estoy a su dispuesto. Gracias.